para darle. Bueno, hola, mi nombre es Laura, soy residente de matrona del Hospital Universitario de Ceuta y, como bien ha dicho Joaquín, pues voy a hablar sobre la anquiloglosia y sus efectos en la lactancia materna. Este es el índice que voy a seguir durante la sesión. Primero, antes de definir qué es la anquiloglosia, tenemos que saber qué es el frenillo lingual. Y el frenillo lingual es una membrana mucosa que se encuentra debajo de la lengua y se extiende desde la base de la lengua hasta el surco alveolar en el suelo de la boca. Entonces, ¿qué es la anquiloglosia? Pues la anquiloglosia es una variación anatómica de ese frenillo que se caracteriza por estar corto o situado de una manera inadecuada y que lo que provocará es la limitación en diferentes grados del libre movimiento de la lengua. Parece tener una etiología genética, se generan en etapas embrionarias cuando el músculo hiogloso y geniogloso se separan y el frenillo se separa de forma incorrecta. Se da con más frecuencia en varones que en mujeres y tiene una incidencia del 0,1 al 11%. Como se puede observar, es una incidencia bastante variable. Y esto es porque la anquiloglosia actualmente se encuentra infradiagnosticada por la falta de formación de muchos profesionales sobre el tema. En cuanto a la clasificación de los tipos de frenillo, pues existen varias. Yo voy a hablar de los tipos de frenillo según Corillo, que diferencia entre frenillo anterior y frenillo posterior. En cuanto al frenillo anterior, nos encontramos por un lado el frenillo tipo 1, que es un frenillo fino y elástico que ancla la lengua desde su punta hasta el surco alveolar, dejando la lengua, como podemos ver en la fotografía, como una lengua en forma de corazón o lengua de serpiente. Con este tipo de frenillo, la lengua no se puede ni extender ni elevar. Y por otro lado tenemos el frenillo tipo 2, que también es un frenillo fino y elástico, que se extiende de unos 2-4 centímetros por debajo de la punta de la lengua hasta el surco alveolar y también impide la elevación y extensión de la lengua, pero en menor medida que el tipo 1. Y por otro lado tenemos el frenillo posterior, dentro del cual nos encontramos el frenillo tipo 3, que es un frenillo más fibroso, más denso, menos elástico, que se extiende desde la mitad de la base de la lengua hasta el suelo de la boca. En este caso, la lengua se puede extender, pero no se puede elevar. Es de destacar que este frenillo tiene un componente submucoso. Tiene una parte que se ve y otra parte que no se ve, pero que sí se puede palpar. Es como una mezcla entre el frenillo tipo 2 y el frenillo tipo 4. ¿Y cuál es el frenillo tipo 4? Pues un frenillo también fibroso, denso, que no se puede ver, pero que sí se puede palpar. Se extiende desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca y con este frenillo la lengua sí se puede mover, pero realiza más bien movimientos asimétricos. En principio, el diagnóstico de la anquiloglosia va a ser un diagnóstico clínico, valorando distintas características anatómicas y funcionales del frenillo. A la hora de realizar este diagnóstico, se tendrán que tener en cuenta una serie de factores, como son la flexibilidad del frenillo, su punto de inserción, la capacidad de movimiento de la lengua con ese frenillo, el tejido del que está compuesto o incluso su longitud. Por ejemplo, un frenillo puede ser corto, pero tener la elasticidad suficiente como para poder cumplir su función. Entonces es importante que se tengan en cuenta estos factores. La exploración de la cavidad oral se realizará en todos los recién nacidos en las primeras 48 horas de vida. En concreto, para la exploración del frenillo se realizará la maniobra de Murphy, que consiste en hacer con el dedo meñique un barrido por debajo de la lengua de un lado a otro de la boca. Mientras se explore este frenillo, pues se valorarán las capacidades de la lengua de extensión, lateralización, elevación y succión. Y las dificultades en el amamantamiento también pueden ser una buena fuente de información en lo que respecta a técnica de alimentación, lesiones en el pecho de la madre o problemas en el recién nacido. Para objetivar esta exploración del frenillo mediante una escala de numeración, existen diversas escalas. En concreto, la escala de Hasselbacher lo que hace es establecer cuándo estaría indicada la realización de la frenotomía, lo que hace valorar 5 aspectos anatómicos del frenillo y 7 aspectos funcionales, y si se obtiene una puntuación menor o igual a 8 en el aspecto anatómico o menor o igual a 11 en el aspecto funcional, se diagnosticaría la anquiloglosia y estaría indicada, según esta escala, la realización de la frenotomía. Y también tenemos el test de la lengüita, que consta de 3 partes. Por un lado, una historia clínica, donde se recogerán distintos datos de los padres, de recién nacidos o de antecedentes personales y familiares de anquiloglosia. Se realizará una exploración anatomofuncional de ese frenillo y en función de los datos recogidos, pues se clasificará el frenillo en frenillo normal, frenillo corto, con fijación anteriorizada
corto y con fijación anteriorizada, frenillo submucoso o anquiloglosia. Antes de hablar de los efectos que tiene la anquiloglosia en la lactancia materna, me gustaría recalcar la importancia que tiene la lengua y la posición del recién nacido durante el amamantamiento. Por un lado, por ejemplo, el agarre es muy importante, porque para que haya un buen acoplamiento boca-pezón es importante que los labios del recién nacido estén bien abiertos, de manera que generen como un cinturón muscular en los senos lactíferos y los puedan masajear. La lengua, por su parte, también es importante. No solo porque tiene que estar en una situación y posición adecuadas para conseguir una buena extracción de la leche, sino que durante el amamantamiento pues debe realizar unos movimientos específicos. Por un lado, el de extensión-protrusión, como se puede ver en la fotografía, la capacidad de la lengua de extenderse por delante de la encía inferior. La capacidad de elevación, ¿esto qué es? Pues que la lengua en cierta parte rodea la areola y el pezón y los presiona hacia arriba, hacia el paladar duro y el paladar blando, siendo este el movimiento más importante en el momento del amamantamiento. Lateralización, la capacidad de la lengua de moverse de un lado a otro de la boca, adaptándose a esa areola, y peristaltismo. Tanto la mandíbula como la lengua realizarán un movimiento ondulante para facilitar la llegada de la leche al fondo de la boca del recién nacido. En cuanto a la posición, ¿qué importancia tiene? Pues que si el recién nacido no tiene una posición correcta que facilite un agarre profundo, no se facilitará la lactancia y no habrá una buena extracción de la leche. Con la anquiloglosia pasa lo mismo. Al tener el frenillo corto, la lengua se encuentra limitada, no puede hacer bien los movimientos básicos durante el amamantamiento y esto en sí mismo dificultará un establecimiento de la lactancia materna. ¿Y qué efectos tiene la anquiloglosia en la lactancia? Pues por un lado las tomas van a ser más largas, y no solo van a ser más largas, sino que habrá mucho menor tiempo entre toma y toma, lo que provocará agotamiento a la madre y al recién nacido. Habrá irritabilidad también por parte del neonato, a la hora de coger el pecho se enfadará con mucha más facilidad, se mostrará más irritable, más irascible. También habrá temblores en la mandíbula. Esto es provocado porque no hay un agarre correcto y la lengua no se puede mover con libertad, lo que hace que el recién nacido durante la toma tenga que hacer un mayor esfuerzo para alimentarse. A la larga esto que provocará una sobrecarga de los músculos implicados en la alimentación y se verá reflejado en estos temblores de la mandíbula. Los sonidos de chasquido están provocados por un mal agarre. Al no haber un buen acoplamiento boca-pezón, la areola se escapa continuamente de la boca del recién nacido durante la toma y se dan al lugar estos sonidos de chasquido tan característicos. El atragantamiento, volvemos a lo mismo. Por la limitación de los movimientos de la lengua por el frenillo corto, tampoco es capaz de realizar una buena deglución y entonces veremos que durante la toma el recién nacido pues, se puede estar atragantando continuamente. Callo de succión o también llamado callo de lactancia. Este callo de succión está provocado porque el bebé no puede masajear con la mandíbula y la lengua la areola, porque no hay un buen agarre y por la limitación de la lengua. ¿Cómo solventa la situación el recién nacido para conseguir una buena extracción de la leche? Succionando. Esta succión continua junto a las tomas más largas, pues provocará a la larga la aparición de este callo de succión en los labios del recién nacido. En cuanto a la producción de la leche, pueden ocurrir dos cosas. O hay una disminución de su producción, porque al recién nacido no extrae la leche, por lo tanto no se demanda al organismo más producción de la misma y disminuye su cantidad. O puede haber un aumento de la producción por un efecto compensatorio de la mamá. Esto, al haber más producción pero menos extracción, provocará ingurgitaciones frecuentes y cada vez que el bebé se ponga al pecho, pues tomará una leche de inicio mucho más rica en lactosa, lo que le puede provocar gases y cólicos. Estas ingurgitaciones provocarán un estancamiento de la leche, lo que puede favorecer en sí mismo el crecimiento bacteriano y a la larga provocar una mastitis. También habrá pérdida de peso por parte del neonato, lo que provocará que haya que recurrir a una lactancia mixta y en muchos de los casos se puede producir el abandono de la lactancia materna. Dolor en el pezón, acompañado o no de grietas, además el pezón se encuentra bastante descolorido en comparación con la areola y después de la toma, por la succión del neonato, se puede presentar el pezón deformado. Se dice que el pezón tiene como forma de barra de labios. Y por último, galatorrea contralateral. Cuando el bebé esté haciendo la toma en un pecho, pues empezará a salir leche del otro. También tiene otras consecuencias la anquiloglosia que no están relacionadas con la lactancia. La presencia de un paladar ojival mucho más estrecho, boca torcida o asimetría facial, presencia de retrognatia o de lengua asimétrica. También pueden adquirir una respiración oral en vez de nasal, lo que hace que el aire no pase por las fosas nasales, no se filtre y hace al recién nacido mucho más predisponente a bronquitis y neumonía. Mordida cruzada, esto es por el paladar ojival.
Los dientes al salir no tienen el espacio suficiente para colocarse bien y se produce un apiñamiento de los dientes, que al final provoca esta mordida cruzada. También habrá otitis por un mal drenaje de la trompa de Eustaquio, alteraciones del lenguaje, como la pronunciación de ciertos fonemas, o problemas mecánicos, como por ejemplo la dificultad para tocar un instrumento de viento. En cuanto al tratamiento, pues hay frenillos que se resuelven espontáneamente desde los 6 meses hasta los 5 años por el crecimiento de la cresta alveolar, o incluso hay otros muchos que pasan desapercibidos. Pero es verdad que hay muchos casos que se necesitan tratamiento. Entonces, primero siempre se van a optar por unas medidas conservadoras. Se deberá acudir a una consulta de lactancia, donde se va a buscar cuál es el problema que está obstaculizando el amamantamiento, y en el momento en el que se identifique la anquiloglosia, hay una serie de medidas conservadoras que nos pueden ayudar. Por un lado, el masaje postural es una medida muy importante que puede ser de gran ayuda. Colocar al recién nacido en posturas que faciliten un agarre más profundo, como la postura caballito, la de crianza biológica o con la mamá acostada de lado. La extracción manual de la leche, que se realizará con masaje en círculo desde la periferia hasta el centro de la mama, en todo su alrededor, y esto se puede hacer justo antes de la toma como para preparar el pecho o durante la toma para ayudar al recién nacido a extraer la leche. Y el uso de pezoneras también ha resultado ser útil, pero es verdad que lo ideal es que la utilicen al principio y que luego puedan seguir con la lactancia materna sin el uso de la pezonera. Si estas medidas conservadoras no funcionan, pues ya sí podría estar indicada la realización de la frenotomía, que es un procedimiento quirúrgico generalmente sencillo, que no tiene muchas complicaciones, siendo la más frecuente es un pequeño sangrado de la herida. Con la frenotomía se puede conseguir un alivio inmediato e incluso resultados óptimos hasta en 2 semanas. Se puede realizar bajo condiciones de anestesia o analgesia, o también se puede utilizar la analgesia mediante la administración de sacarosa vía oral. Se elevará la lengua con una sonda canalada y se realizará un pequeño corte con tijeras estériles, aunque también se puede hacer con láser o bisturí, pero esto sí sería bajo condiciones de sedación. Y una vez que se realice el corte, se coloca directamente el recién nacido al pecho de la madre. No solo porque la propia colocación al pecho produce alivio al recién nacido, sino porque con el pecho podemos ayudar a hacer compresión en la herida y de esta manera generar una hemostasia. ¿Que no se puede colocar al pecho? Pues se realiza un poquito de hemostasia con una gasa y se soluciona. Y tan importante es la realización de la frenotomía como la rehabilitación que viene a continuación. Durante unos 2 meses, todos los días, los padres les realizarán al recién nacido como unos ejercicios con la lengua. No solo para que ese recién nacido aprenda a hacer con la lengua movimientos que no tenía aprendido antes por la presencia del frenillo corto, sino para evitar que los bordes de la herida se peguen, cicatricen y formen una fibrosis. Esta es la bibliografía de donde se ha sacado la información para la elaboración de la sesión y muchas gracias.